microbacterias tienen su membrana, su pared y por fuera una barrera también que protege, que está formada por una sustancia que se llama ácido nicótico. Esta estructura es la que es más difícil de penetrar por los medicamentos, entonces no es tan fácil encontrar medicamentos que tengan acción sobre las microbacterias. Las microbacterias se clasifican en típicas y atípicas.
se dan medicamentos que tienen un mecanismo de acción diferente. Uno actúa en un lugar, otro en otro lugar, ese efecto es sinérgico y hay mayor posibilidad de que se eliminen los pacientes de esa forma. Se necesitan dos más fármacos que sean sensibles los pacientes y deben mantenerse 3 a 6 meses una vez que el producto está negativizado, trabajando específicamente en la pulmonar. La combinación se realiza para disminuir la
Hablando un poquito de los medicamentos, acá tenemos medicamentos que se vienen un poco de primera línea y de segunda línea. Como dice acá, los medicamentos vamos a ver que tienen muy poca relación entre sí, son de diferentes grupos. Nosotros, algunos, un grupo de primera línea ya vimos, algunos grupos de segunda línea ya vimos, porque también se usan como antibióticos. Los de primera línea son los que son considerados que tienen un mayor índice de beneficio renal, o sea que pueden producir mayor beneficio que el paciente. Y son los que se tienen que usar inicialmente en el paciente. ¿Cuándo se elige un medicamento de segunda línea? Cuando estos de primera línea producen efectos adversos importantes o cuando hay resistencia a los de primera línea. Entonces, en esos dos casos, si hay mucha toxicidad, si hay muchos efectos adversos o si hay resistencia a los de primera línea, ahí se elige el de segunda línea. El tratamiento de primera línea sigue siendo casi todos los lugares también con isoniazida, rifampicina, niacinamida y etanol. Por eso cuando vean los tratamientos pueden encontrar en algunos lugares que están mediados de esta forma. Eso suele ser la primera línea. Isoniazida, rifampicina, niacinamida y etanol. De primera línea está también acá la streptomicina, pero no siempre entra en el tratamiento que se hace inicialmente. Esta streptomicina es de un grupo que nosotros ya vemos que son los aminoglucósidos. Todos estos se hacen por vía oral y este se hace por vía intramuscular. Este tratamiento se administra por vía oral. Este tratamiento de primera isoniazida, rifampicina, niacinamida y etanol. Doctor, ¿me crees mucho? ¿Qué es esto? Es un aminoglucósido. Es un grupo de antibióticos que ya vimos que se tiene que hacer por vía intramuscular, porque no se absorbe, entonces en la tuberculosis se hace por vía intramuscular. No. Esos cuatro son los primeros que se hacen. La streptomicina se hace si por algún motivo no puedo recibir uno de esos sustratos. Entre los de segunda línea hay varios medicamentos. Hay otro aminoglucósido que nosotros ya vimos en la parte de antibióticos. Están otros medicamentos que tienen también acción principalmente sobre tuberculosis, situaciones de antibióticos, linezolid, termismos de antibióticos, la betaquinina que se usa actualmente bastante también. Las inolonas también son de segunda línea, levofloxacina, ciprofloxacina. La rifampicina, la rifampicina por ejemplo también se puede utilizar, pues son tratamientos de segunda línea. Se van a usar entonces cuando hay resistencia a la primera línea, alguna de la primera línea o cuando los efectos adversos de la primera línea son muy intensos. Acá sobre los vacilos no todos están en las mismas condiciones. Hay vacilos que están con poco oxígeno, hay vacilos que están en tejidos donde hay mucho oxígeno. Cuando están en el pulmón generalmente tienen mayor cantidad de
Junto também é como se fosse doutor, caso doutor ou não. Sí, se puede hacer también si el paciente tiene un poquito. Si tiene molestias, se puede hacer. El mecanismo de acción es otro que actúa sobre la transcripción del ADN, entonces tiene una acción diferente. Por eso se considera que la suma de las acciones tiene un efecto mejor en el paciente. Una actúa sobre la membrana, sobre la protección que tiene la célula y otra actúa sobre la síntesis de ellos. Pasa limitación de los tejidos. Lo que tiene este medicamento es que tiñe todas las secreciones de rojo o de naranja. Entonces hay que avisar al paciente para que no se asuste por eso. No se puede orinar con el color rojo naranja. Las otras secreciones también, saliva, semen, sudor, pueden tener esa coloración. Entonces hay que avisar. La rifampicina es del mismo grupo de la rifocina. Se debe recordar que el color que tiene la rifocina es un color naranjado. Los efectos adversos son parecidos a los que tiene la isoniazida. Tiene afectación principalmente hepática y neurológica. Entonces también se va a potenciar. Dijimos que con la isoniazida se ve mayor riesgo de hepatopatía en alcohólicos cuando la edad del paciente avanzada y si el paciente toma ya algún medicamento hepatotóxico. Entonces, al combinar isoniazida con rifampicina aumenta el riesgo de hepatotoxicidad y también de neurotoxicidad. Otro efecto que se pueden ver son molestias y rugidos. Insisto en esta parte porque es una molestia que el paciente suele decir que tiene y por lo que a veces deja su medicación. La rifampicina se usa para la TBC y también puede utilizarse para procesos infecciosos que son bacterianos, por bacterias. Acá están los derivados. Los derivados de la rifampicina corresponden a la segunda línea de tratamiento. La bautina, la metonina se usan en la segunda línea de tratamiento y la rifampicina también. La rifampicina, que es de forma tópica, es la rifocina. La rifampicina es de la primera línea y hay medicamentos parecidos a la rifampicina que corresponden a la segunda línea de tratamiento. Después tenemos el etambutol. El etambutol también solo sirve para micobacterias, no ocurre otro tipo de microorganismos. Tiene efectos sobre las típicas y sobre las atípicas y es un medicamento que tiene un mecanismo de acción desconocido, pero que probablemente sea sobre la pared cerebral. Entre los efectos adversos se pueden ver también varios efectos: fiebre, lesiones en la piel, pruritos, molestias gastrointestinales. También producen efectos adversos de este medicamento. Y también puede producir tauritis. La pilacinamida, que es la E, o sea, la Z acá. La pilacinamida, recuerden que la E está un poco. La pilacinamida tiene muy buena eficacia también contra los bacilos y el metabolismo hepático y el resto de efectos adversos está digestivo y neurotoxicidad también. Entonces, los efectos, mirando de todos esos efectos adversos que vemos que son más frecuentes, no pidiendo específicamente sobre uno, vimos que varios cita que es efecto adverso digestivo, tiene efectos adversos hepáticos y tiene efectos adversos neurológicos.
sería lo que se debería hacer si es que se va a registrar. Outra coisa que é perigoso, se o planejamento se associa também é perigoso, ou pode se associar com o oral. Lo otro se hace de oral y eso no. Intramuscular? Intramuscular porque el paciente tiene que recibir todos los días. El novenoso es mucho más complicado porque el paciente reciba esa medicación todos los días.
año é Sí. 6 meses. Sí, depende de cada lugar, pero sí depende. O sea, hay lugares donde llegan fácilmente, entonces se tiene que usar hasta, o sea, puede usar más tiempo. En algunos casos se hace un tratamiento en total, es decir, de 9 meses, 2 intensivos, 7, por ahí lo solía hacer. En algunos casos tiene que usar un año haciendo tratamiento también. La TSP primordial, que tiene tratamiento más corto,
condiciones que dijimos que son las condiciones de inmunosupresión o la parte social también, ¿verdad? Paciente que vive en refugio, en lugares de hacinamiento y un paciente que va a ser considerado un paciente alcohólico. En una radiografía de tórax muestra un infiltrado apical derecho, dada la alta sospecha de tuberculosis pulmonar, el paciente se coloca en aislamiento respiratorio. En el floating del tubo se encuentran bacilos ácidos citélicos. Eso generalmente se informa por cruces, o sea, cuando tienen 3 cruces, por ejemplo, dice que hay mucha cantidad. La prueba HIV regresa con un resultado positivo, entonces más factor de inmunosupresión en ese paciente. Siempre que tenga un resultado positivo o haya una sospecha de que se bien, que el tratamiento va a ser diferente ahí. No va a ser solo tratar su TBC en ese paciente. Aunque el tratamiento del HIV se hace después, o sea, lo primero que hay que tratar es lo que le está compensando a su paciente, que es la tuberculosis. No se recomienda que se trate, se recomienda que primero por un poquito la parte, cualquier otro proceso infeccioso y después. ¿Qué fármacos deberían iniciarse para el tratamiento de la presunta TBC? Un tratamiento de primera línea, sida, rifampicina, piracinamida, tampoco. El paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar toxicidad por la medicación. Sí, por el alcoholismo tiene mayor riesgo. De esa manera. O sea, dijimos que la toxicidad se ve más frecuentemente en pacientes alcohólicos y en pacientes inmunodeprimidos también, porque tienen también fiebre. Así, ¿qué medicamentos podrían causar toxicidad? La verdad que todos ellos pueden producir diferentes toxicidades. Hematotoxicidad, gramos se pueden producir, puede producirse hematotoxicidad, puede producirse neurotoxicidad en el paciente. Y los síntomas digestivos que generalmente se ven porque toleran poco. Entonces sí se puede ver si tiene factores de riesgo, el alcoholismo, el HIV, y sí puede verse neurotoxicidad y neurotoxicidad. Hasta ahí hay una pregunta. Luego tenemos tratamiento de la lepra, es un tratamiento de solo cortitos para saber por lo menos los medicamentos que se usan y qué tipo de lepra hay. La lepra se clasifica en 2 formas, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculosa. En cuanto a es una clasificación de acuerdo a una característica. La lepromatosa es la que tiene mayor cantidad de lesiones, tiene mayor cantidad de vacíos. En cambio, la lepra que le parece más a la TBC tiene menos cantidad de lesiones. La que tiene la forma lepromatosa tiene mayor cantidad de lesiones y mayor cantidad de vacíos. Y la tuberculoide tiene menor cantidad de lesiones y menor cantidad de vacíos. Y también hay una forma que es dimorfa que está en el medio. Consecuentemente, la lepra que va a tener un tratamiento de mayor duración es la que tiene mayor cantidad de vacíos, que es la lepromatosa. La lepra tuberculoide va a tratarse por menos tiempo, se trata por 6 meses. Con estos 2 medicamentos, la rifampicina que se usa en la TBC y otro medicamento que se añade que es la Dapsone. Entonces, el tratamiento más corto y con menos medicamentos es en la lepra que tiene menos vacíos, que es la tuberculosis. El tratamiento más prolongado por mayor cantidad de medicamentos, que son 3, se utiliza en la lepra que tiene mayor cantidad de vacíos, mayor cantidad de lesiones. Y ahí se hace la rifampicina, que está acá también la Dapsone, y se le añade otro medicamento y puede durar hasta 2 años el tratamiento de ese paciente. ¿Quiénes hacen o quienes manejan pacientes con lepra? Generalmente la parte de entre dermatología e infectología. La biopsia, las lesiones, eso suele hacer toda la parte de dermatología y puede hacer el procedimiento de dermatología o puede derivar también a infectología. De la rifampicina